Hola, bienvenidos. Quiero hablarles de un tema que me ha llamado la atención estos días y tiene que ver que cuando entró en vigencia el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el decreto 555 del 2021, pues afectó algunas zonas que eran predios privados como si fueran humedales o zonas de reserva ambiental. Pero no solamente sucede en Bogotá, puede suceder en cualquier municipio del país o a nivel nacional con una norma de orden nacional. Entonces resulta que ustedes tienen un terreno privado que no han desarrollado, que de pronto pues lo tienen quieto por diferentes circunstancias y de un momento a otro al consultar la norma les aparece como si fuera espacio público o con algún tipo de reserva forestal, o sea, no pueden desarrollar el uso y ejercer la propiedad privada como debe ser. Por eso los invito para que compartamos este video porque quiero contarles una experiencia propia sobre un precedente sobre estos temas. Cuando me graban el terreno como si fuera espacio público o me lo colocan con algún tipo de afectación o limitación y pues no tienen en cuenta los derechos adquiridos. En el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá me encontré con la sorpresa que se establecieron varias zonas de humedales nuevas. O incluso hay unos acuerdos anteriores al Plan de Ordenamiento Territorial que cogieron algunos terrenos y los grabaron como parte de humedales. Y el propietario se ve sorprendido porque dice, pero venga, este era mi terreno privado. O me lo convirtieron en una reserva forestal. O sea, ¿qué debo hacer? Sigue siendo privado, pero ya no puedo desarrollar ningún programa de vivienda, no puedo darle un uso para lo cual yo quería darle. O sea, me restringieron totalmente, ya ahí no le puedo dar sino un uso agrícola. Entonces, ¿cómo defenderme? Resulta que hace muchos años en la localidad de Bosa, unas familias que quedan en un barrio que se llama Villas del Velero construyeron y realizaron unas construcciones de 2, 3 pisos cuando alguien les colocó una queja ante la alcaldía local porque habían construido sobre el espacio público. Resulta que al consultar el plano se encontró que esas construcciones estaban en una zona verde y ellos tenían títulos de propiedad, lo habían adquirido en debida forma con anterioridad. Así pasó en el barrio Villas del Velero, pero también pasa en un sector de Kennedy, Lagos de Castilla, pasa en muchos sectores de Bogotá y resulta que aunque se tengan los títulos, se encuentran con la sorpresa o que hace parte del humedal o que hacen parte de las zonas verdes. Cuando hacen parte del espacio público, pues recordemos que el espacio público pues es inalienable, imprescriptible, no se puede ocupar, no se puede usufructuar. Y entonces, al iniciarse una actuación administrativa, bien de las que iniciaban los alcaldes locales anteriores al año 2017, al 29 de enero del año 2017, que es cuando entra en vigencia la ley 1801 del 2016, porque recordemos que la ley 1801 le da las competencias a los inspectores de policía para restituir las áreas de espacio público. Aunque en ese tema de la restitución, si le inician un comportamiento los inspectores de policía por el artículo 135, el comportamiento contrario a las normas urbanísticas, numeral tercero, ahí no consagra que la medida correctiva sea la restitución, sino consagra la demolición. Por lo tanto, no debería devolver el terreno, restituirlo, porque se estaría extralimitando y es un tema que no se está verificando con lupa y resulta que las autoridades lo están haciendo, restituyen, pero no es la medida correctiva que establece. Pero en el caso en concreto, cuando me veo sorprendido que me cambian las reglas de juego, como pasó en el barrio Villas del Velero o pasó en Lagos de Castilla, que al delimitar el área del humedal con un decreto, el 457 del año 2008 por parte de la Alcaldía Mayor, pues desconocieron derechos adquiridos por los propietarios que estaban allí. En el barrio Villas del Velero, pues al momento de legalizar el barrio, la Junta de Acción Comunal diplomáticamente, al momento de aprobar el plano se aprueba mediante una resolución de planeación. Entonces dijo, esta va a ser la zona verde y no tuvo en cuenta que allí habían familias con derechos adquiridos. La alcaldía en su época les adelantó una actuación administrativa, ordenó demoler, lo cual fue confirmado por el antiguo Consejo de Justicia Distrital, porque ya el Consejo de Justicia Distrital no existe. Recordemos que el acuerdo 735 del 2019 lo abolió, lo suprimió
y creó otras segundas instancias que, bueno, que ojalá volviera el Consejo de Justicia. Entonces resulta que, como era espacio público y la norma anterior incluso, los últimos planes de ordenamiento territorial en Bogotá o miren ustedes los de su municipio son, por ejemplo en Bogotá fue el último es el decreto 555 del 2021, el anterior era el decreto 190 del 2004, en el intermedio del 190 del 2000 y el 555 hubo un intento se alcanzó a proferir un decreto, el 364 del 2013, que fue el decreto del POT de Petro, pero pues este fue anulado por el contencioso administrativo. Antes del decreto 190 del 2004 era el decreto 619 del 2000 y antes el acuerdo 6 de 1990. Desde allí se establecía que con el solo señalamiento en planos que fuese espacio público, era espacio público, así se contase con títulos de propiedad. En conclusión, en este barrio, confirmada la decisión, les iban a demoler las viviendas. Yo pues me hablé con el abogado que las defendía en su época, porque les estoy hablando hace muchos años, y les dije, mire, aquí hay un perjuicio irremediable. Considero que el camino para reclamar el derecho de estas familias, como también puede ser el de Lagos de Castilla, como también puede ser los que el actual plan de ordenamiento territorial dejó como humedales, zonas verdes, zonas de reserva forestal, pues en su momento debe ser la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho si estamos hablando de una resolución de carácter particular y concreto. Pues si hablamos de un decreto o una norma general, tendría que ser una nulidad simple. Ese es el camino, porque no se les respetó los derechos adquiridos a las personas, no se les llamó, no se les dio la oportunidad del debido proceso, se les desconoció totalmente. Y resulta que, aunque ese es el camino, yo les dije, pero como a estas personas se les va a demoler sus viviendas, colocar una acción de tutela. Le ayudé al abogado que en su época presentó esta acción de tutela con estos argumentos a presentar la acción de tutela y resulta que se alegaba una violación al debido proceso precisamente por eso, porque habían unos títulos con anterioridad, se les cambia su situación jurídica concreta y particular, se les desconoce el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vivienda digna, otros derechos fundamentales, y estaban a punto de ser demolidos. Entonces se colocó una tutela como medida preventiva para que no se les desconociera los derechos. Y el juez de tutela les tuteló los derechos y ordenó modificar el plan. Entonces, las personas que se ven sometidas, ya una demolición inminente podría ser el camino, aunque jueces constitucionales lastimosamente, todos lo son, pero no todos conocen de estos temas. El que es un juez penal, aunque decide tutelas, como que está más enfocado en los temas penales, el civil lo mismo, pero en los temas policivos y urbanísticos de pronto no hay como el alcance para estudiar estos temas. Entonces, el camino correcto sería la nulidad y restablecimiento del derecho en los actos o resoluciones de carácter particular que afecten derechos o la nulidad simple. En este caso, por ejemplo, el decreto 457 del 2008, como era una nulidad simple, porque es una norma de carácter general en el tema Lagos de Castillo, aunque allí salió una tutela favoreciendo a las personas, incluso el derecho a la vivienda digna, la violación al debido proceso, porque se profirió este decreto desconociéndolos a ellos, cuya tutela tiene efecto erga omnes. Pero solamente le hago así mención por encima. Me gustaría un día hablar del tema Lagos de Castilla en profundidad, porque lo conozco muy bien y lo hablaré en otro video, pero quiero colocar ese precedente también del barrio Villas del Velero, de un barrio que se llama Jerusalén en Ciudad Bolívar, o sea, de muchos sectores que tuvieron una problemática parecida, y para que las personas que en su momento o actualmente los ha sorprendido el plan de ordenamiento territorial o los ha sorprendido unos acuerdos desconociendo derechos adquiridos, ya saben el camino. Demandar primero ese acto que les restringe la propiedad, que les coarta su derecho fundamental a la vivienda digna, a la propiedad privada, pero sobre todo el derecho al debido proceso, porque es que yo no puedo de un momento a otro cambiar las condiciones sin haber respetado sus derechos adquiridos. Venga, pero si usted tenía títulos con anterioridad, venga, hágase parte de esta actuación, ejerza su derecho a la defensa, lo cual no hacen las entidades. Y ese es mi consejo, que en estas personas que se están viendo afectadas porque me han consultado de comunidades enteras, puedan defenderse. Los invito a que se comuniquen conmigo. El tema del espacio público es muy bonito, pero miremoslo más allá. Cuando se graban en los planos, ¿por qué ese espacio público? Porque aparece así en el plano.
porque aparece así en el acto que lo determinó. Pero ¿cómo se aprobó ese acto? ¿Cómo se aprobó ese plano? Pues demandemos el acto que aprobó eso para que pierdan la connotación de espacio público cuando se vulnera derechos. Nos vemos en la próxima semana. Chao, Dios los bendiga.